Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿ok? En este video particularmente lo que vamos a ver es, primero de nada, ¿qué es la certificación 80 Plus? Bien, cómo eventualmente podríamos nosotros probarla, o sea, realmente comprobar que esa eficiencia, o sea, la fuente tiene realmente esa eficiencia, y después vamos a explicar qué cosas no mide la eficiencia, o sea, qué cosas no mide la certificación 80 Plus, y así detectar por qué una fuente que es muy económica puede tener una certificación 80 Plus y ser de menor calidad que otra que también tenga la misma certificación Plus, la misma certificación y que es de mejor calidad. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que mide resumiendo, qué es lo que mide la certificación 80 Plus y cómo podríamos comprobar nosotros esa certificación y qué parámetros tendríamos que tener en cuenta, o sea, qué parámetros son importantes al momento de medir si una fuente es buena o no. Bien, ok. En este caso vamos a pasar hacia el otro lado. Yo tengo del otro lado tengo unas cositas. Bien, ok. De este lado yo tengo algo, ok. Bueno, yo estoy acá arriba, acá estoy. Ok, yo estoy acá arriba ahora. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a esconder. Ok. Bien, esto lo que tenemos aquí particularmente es una fuente Deepcool DA 600 watts. De 600 watts. Bien. Nos dice que tiene una eficiencia de 80 Plus bronce. En este caso, una eficiencia más o menos del 87%. ¿Qué sería esto? Bien, ok. Aquí tenemos la eficiencia, en este caso es la eficiencia 80 Plus. Y aquí tendríamos en este caso es las curvas de eficiencia que tiene la fuente. Bien. Si nos fijamos, nosotros tenemos que acercarnos, tendríamos que estar muy cerca de esta curva, o de por lo menos de la forma de esta curva, más o menos. Bien. Ok, esta creo que es la eficiencia mínima, si no me equivoco, esta es la eficiencia, esto de aquí es la eficiencia mínima que puede tener, creo que es la blanca, la white, ¿bien? Bueno, aquí nos dice 80 Plus bronce, esta es la certificación, ok. Aquí tenemos la curva de eficiencia que tiene esta fuente, bien, esto si volvemos, esto es la eficiencia mínima, o sea, la certificación 80 Plus bronce es lo mínimo, esto es lo mínimo, ¿bien? Ok, y aquí tendríamos, en este caso tendríamos la eficiencia de tanto en 115 volt como en 230 volt. Bien. Básicamente esta fuente, extrañamente esta fuente es más eficiente en 230 volt que en 115. Pero bueno, realmente la eficiencia no es mucha diferencia. Si nos fijamos aquí en una carga de 20%, más o menos estaríamos en 85%, más o menos. En una carga del 50% estaríamos en torno al 87, más o menos. Y en una carga en este caso del 100%, estaríamos por debajo del 85, Pero en promedio, si promediamos la baja, la alta y la media, tendríamos más o menos un 85%. Al fin y al cabo es un promedio. Bien, si nos fijamos aquí, ellos nos aseguran un 85% de eficiencia, que es el promedio, entre el 85 de entrada y el 87 de máxima y el 84 y algo que nos daría con 100, a la carga del 100%. Bien, ok. Aquí particularmente lo que tendríamos en este caso es los voltajes de salida y las impedancias de salida. Bien, recordemos que la ley de Watt básicamente es que la potencia es el voltaje por la intensidad, básicamente. O sea, Watt es igual a volt por ampere. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos que aquí tenemos los voltajes, bien, 3 volt, 5 volt, más 12 volt y menos 12 volt, y más 5 VSD. Tengan en cuenta que este voltaje aquí no se toma para medir la potencia de una fuente, porque este voltaje únicamente lo utiliza el PC para encenderse. Bien, el más 5 VSD es un cable violeta que hay en las fuentes, que lo que hace particularmente es el encendido de la computadora. O sea, es el que le envía la señal a la placa, a la madre y a los componentes para que se prendan. Después de eso no se utiliza nunca más. Entonces esto de aquí no se toma en cuenta al momento de medir. No se toma en cuenta al momento de medir la potencia. ¿Bien? Ok. Entonces yo particularmente hice esto de aquí, que es
para hacer limpio eso básicamente. 3,3, 20 amperes, 5 volt, 17 amperes, 12 volt, 46 amperes, 12 volt, 0,3 amperes. Bien, esto es más, acá tenemos más y menos 12, particularmente porque esto es una fuente partida, es una fuente de tres pines, positivo, negativo y tierra. Bien, y acá tendríamos los voltajes, acá tenemos las impedancias, perdón. Entonces, yo la potencia, básicamente la potencia total, yo la medí sumando en este caso, las impedancias, multiplicando, en este caso, el voltaje. Como ven, las multiplicaciones son estas básicamente. Este por este, este por este, este por este, este por este, y como ven, esto no lo tomamos en cuenta. Bien, y eso nos daría la potencia. Control Z. Ok. Ahora sí. Esta es la potencia total, básicamente. Pero tengamos en cuenta que esto es la potencia que consume la fuente, no la que puede dar. Básicamente, nosotros para obtener la potencia efectiva tendríamos que multiplicar la potencia total por la eficiencia, en este caso es el 85%. De esa forma obtendríamos la potencia efectiva. Siempre y cuando estos datos de aquí son reales. Pero este caso, por lo general, en el caso de ser una fuente con certificación, estos datos de aquí tienen que ser reales. Porque tienen que cumplir con la certificación. Pero más allá de eso y viniendo para, en este caso, viniendo para el otro lado, más allá de eso, a ver, bueno, odio cuando me esconde cosas. Ok. Más allá de eso, la certificación 80 Plus, lo único que nos garantiza la certificación 80 Plus es que el consumo energético de esa fuente va a ser bajo. Bien. En este caso, ¿qué? Para obtener 600 watts, vamos a precisar 706, más o menos. Eso es lo único que nos garantiza la certificación 80 Plus. El detalle es que más allá de eso, también hay otros datos que importan al momento de medir la calidad de una fuente. Y por eso que vamos a encontrarnos con una fuente 80 Plus de $40 y con por la misma certificación y por con la misma potencia vamos a encontrar una que vale el doble capaz. Capaz que no vale 60, 70 o incluso $80. ¿Dónde está la diferencia? Bien, porque la diferencia está en que, más allá de que la potencia que nos entregue es la que nos dice y que la fuente sea eficiente, además tenemos que tener en cuenta que en este caso la eficiencia, lo único que mide la eficiencia es que parte de esa energía se convierta en energía calórica y que parte de esa energía se convierta se utilice, en este caso podría ser los ventiladores o en algún otro componente que consuma energía. ¿Bien? Al momento, ya le digo, por la parte, ya le digo, la energía se transforma, pero en este caso se puede transformar o energía calórica a través de se disipa a través de los MOSFET o de algunos componentes que llevan disipadores, y después también esa parte de esa energía se va en el consumo, en este caso, de los coolers. ¿Bien? Y hay otra parte que en el mismo proceso de convertir el corriente alterna con corriente continua también se pierde un poco de energía. Pero en este caso, las computadoras por lo general utilizan fuentes conmutadas. Que las fuentes conmutadas son las fuentes más eficientes que existen. Bien, las fuentes conmutadas, a diferencia de las lineales, las fuentes lineales toman un voltaje más alto y lo bajan. Las fuentes conmutadas, sin embargo, utilizan el mismo voltaje y lo regulan. Bien. Y ahí estaría, ¿dónde estaría la diferencia entre una fuente de buena calidad y una fuente de mala calidad? En la regulación. Esa sería la diferencia. Tú una fuente normal lo que vas a hacer es que la vas a regular. O sea, tú una fuente conmutada lo que vas a encontrar es que tiene una etapa de regulación que en una fuente normal, una fuente común, la regulación va a ser muy básica. ¿Y qué puede pasar con esto? A la regulación ser muy básica, que los voltajes no son tan estables. Bien, en el caso de una fuente 80 Plus o una fuente normal, digamos de esta forma, cualquier fuente, cuando tú tenés en 12 volt, tenés 12 volt, tenés que estar lo más cerca posible los 12 volt. Bien, seguramente en cargas bajas sería un 20% o en un uso normal que no estás utilizando el 100% de la fuente, los voltajes, tanto una buena calidad como una de mala calidad,
se van a mantener más o menos estables. El detalle es cuando hay una carga muy, muy alta, en una fuente de mala calidad, los voltajes pueden bajar. Bien, o sea, los voltajes pueden caer. Capaz que tú en los 12 volt, en vez de tener los 12 volt, vas a tener 11,6 o 11,8. Digamos de esta forma, 11,6, 11,4. Bien, en el caso de una fuente de buena calidad, seguramente si tenés 12 volt, a la carga del 100% vas a tener 11,9 o 11,95 o 12,1. Pero nunca vas a bajar mucho, nunca se va a bajar mucho ese voltaje. Bien, ese es el detalle. Al momento de que tú haces una carga muy alta, los voltajes pueden cambiar, pueden variar, bien, porque el filtro o la parte de filtro de esa fuente no sea de buena calidad. Bien, ok, eso también, particularmente, eso se puede medir, sí se puede medir. Hay que tener mucha paciencia, lleva mucho tiempo, pero se puede medir. La forma más simple de medirlo sería, en este caso, sería tomando poniendo a la entrada de la fuente, poner un medidor de potencia, que es la potencia que los consume, que esa sería la potencia total, básicamente. Y en este caso, a la salida de los voltajes, bien, a la salida de los voltajes, poner una pinza amperímétrica, bien, y con esa pinza amperímétrica ir midiendo las intensidades que pasan por esos cables, bien. Después, también habría que tener un amperímetro, no, ya elegimos la pinza amperímétrica, tenemos que tener un voltímetro que fuera midiendo los voltajes, ¿bien? ¿Qué tan estables son esos voltajes? ¿Bien? Si yo te digo, en 12 volt, tiene que haber 12 volt, o tiene que estar muy cerca de 12 volt. No puedo bajar a 11,4, o no puedo subir, no sé, a 12,5, por ejemplo. ¿Bien? Tengo que estar, si me dice 12 volt, tiene que ser 12 volt, punto. En este caso esa sería forma de medirlo. En algún momento quizás lo veamos. Bien, vamos a pedir una fuente normal, una fuente de 80 plus y una fuente de 80 plus un poco más cara también. Vamos a ver, medir ese tipo de cosas para mostrarles a ustedes la diferencia, ¿no? Pero bueno, y ya para despedirme quería contarles, entonces, ¿por qué? Ya en este caso es, ¿por qué una fuente que no es 80 plus o que no tiene certificación 80 plus suele tener números más altos? Bien, quizás tú puedes encontrar una fuente convencional, genérica que se dicen normalmente, que te dice que son 500 watts y vale $15. Cuando una fuente de 80 plus de 350 watts no vale eso, básicamente. Primero que nada, la forma en que ellos miden los voltajes, la forma en que ellos miden la potencia. En este caso, ellos en vez de dar, lo que te están, la fuente 80 plus lo que te está dando es la potencia efectiva, la fuente común lo que te está dando es la potencia total. O sea, la potencia que consume el circuito, pero no el que te da, al fin y al cabo, la salida. Bien, esa sería la primera diferencia. Y en este caso, al ser fuentes sencillas, o en este caso las fuentes genéricas, suelen tener una eficiencia menor. Bien, mucho menor. Porque los circuitos son mucho más sencillos, son mucho más simples y hay mayor consumo energético, mayor disipación de calor y seguramente la ventilación, la refrigeración sea más ineficiente también. Bien, entonces, ¿cómo digamos de esta forma? Tomemos un promedio, En vez de tener 80%, 85%, una fuente de esta tendría, pongámosle, un 70% de eficiencia. ¿Bien? 70% de eficiencia, digamos de esta forma. Entonces, si tenemos una fuente de 500 watts, el 70% de 500 watts es 350. Entonces, una fuente de 500 watts, en realidad, seguramente tenga 300 watts, 350 watts o menos. Yo estoy tomando en cuenta que la eficiencia sea el 70%. Seguramente muchas veces la eficiencia va a ser menos del 70%. 65, 60, hasta 50% capaz. ¿Bien? Esa sería la gran diferencia. ¿Bien? Y ya vemos, por lo general sería esa la diferencia, en que una fuente normal que no tenga certificación 80 plus, los voltajes que nos está dando a nosotros, como ellos no miden la eficiencia, o sea, como ellos no toman en cuenta la eficiencia, ellos lo que toman en cuenta es la potencia total. Y la potencia total, en este caso, es lo que se consume, no lo que tú puedes obtener. ¿Bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.